Buenos días, buenas tardes para todos. Nosotros venimos a exponer lo que es teoría fundamentada. Somos estudiantes de medicina de la Corporación Ministerial de San Humboldt, sexto semestre, cursando el programa, el curso de investigación 6. Los estudiantes son Camila Andrea Aguirre Jaramillo, Juan Camilo Angulo Cuero, Ana Milena Caro Molina, Carolina Alexandra González Rodríguez, María Camila Guzmán Velázquez y yo, Santiago Alfonso Kendo Barrera. Bueno, entonces, este artículo se basa en la teoría fundamentada, demostrándonos las características distintivas y la importancia de esta metodología. Entonces, la teoría fundamentada es un diseño de investigación cualitativo, el cual es utilizado para desarrollar teorías sobre eventos en salud, los cuales deben ser abordados desde una perspectiva holística. Entonces, en esto vamos a abordar el todo de la situación, lo que nos va a permitir comprender e interpretar la realidad, las percepciones y las experiencias de las personas. Esta investigación cualitativa lo que va a hacer es que nos permite comprender el mundo de la experiencia subjetiva desde el punto de vista de las personas que la viven. Bueno, estudios de teoría fundamental. Para encontrar investigaciones de teoría fundamental, realizamos unos parámetros de búsqueda, introduciendo el término teoría fundamentada, donde se hallaron 33 registros, incluyendo sus características y resúmenes, para encontrar aquellos que fueron originales y publicados en la revista española. Se descartaron 28 registros, incluyendo un total de 5 registros que cumplieron con los criterios de inclusión de la búsqueda. Además, se realizó una revisión en la base de datos PubMed, introduciendo el término de teoría fundamentada y restringiendo la búsqueda al español, y un conjunto de revistas y artículos de todo el área del salud. La búsqueda reveló 3 artículos originales publicados en español. Sin embargo, uno de estos fue descartado por estar publicado en una revista no española. Siguiente. Listo. Aquí hay varios artículos que presentan hallazgos cualitativos usando la teoría fundamentada como método de investigación. En 2000, Tulio Uribe y Jaramillo Vélez realizaron un estudio para comprender cómo percibe la mujer el fenómeno de violencia doméstica y explorar las condiciones que la ayudan a permanecer o dejan la situación de maltrato. En 2001, se realizó un instrumento metodológico para desarrollar un marco explicativo sobre las vivencias de las personas sometidas a diálisis peritoneal. En el 2004, Aznar, Cabrecio y Coles realizaron un estudio cualitativo enmarcado en la teoría fundamentada para explorar el rol de profesionales de la salud respecto a las necesidades psicosociales de los cuidadores informales de las personas con esquizofrenia. En 2005, De la Cuesta, Ben-Yumia, se basó en los principios y procedimientos de la teoría fundamentada para identificar las estrategias de los cuidadores familiares cuando cuidan en casa a un familiar con demencia avanzada. Jaramillo y colaboradores también en 2005 realizaron un estudio para explorar el proceso de la toma de decisiones de las parejas en temas relacionados con la reproducción. Y en 2007, las profesoras Marquina y Braco investigaron el significado que tiene para las adolescentes su experiencia de aborto y construir mediante la teoría fundamental. Hicieron un modelo teórico explicativo para los cuidados de enfermería. Otro estudio revelante con un diseño de teoría fundamentada fue el de Leiva Moral sobre el silencio entre los profesionales de la salud. Como tal, esta revisión demuestra diversas áreas en las que se aplican los principios y procedimientos de teoría fundamentada al área de la salud, y señala como tal un potencial muy fuerte para la investigación de temas relacionados con la enfermería. Bueno, como sabemos, la teoría fundamentada es una metodología cualitativa, como ya lo habían mencionado, y es una manera de descubrir conceptos en algunos contextos sociales, en diferentes contextos sociales, y poder relacionarlos. Entonces, por ende, está basado en el interaccionismo simbólico, que el interaccionismo simbólico comprende los paradigmas de la sociedad a través de la comunicación, a través de cómo nos comunicamos en diferentes áreas, en el trabajo, en la familia, en la escuela. Siguiente.
Bueno, enfermería y teoría fundamentada. La teoría entonces fundamentada en diferentes áreas de la salud a nivel internacional, entonces se aplica esta metodología o algunos de esos procedimientos para estudiar fenómenos cotidianos en áreas de la salud mental, por ejemplo, la psicología, la medicina, la enfermería. Entonces, por ejemplo, digamos, experiencia del dolor en pacientes ancianos con cáncer hospitalizados, la experiencia al cuidar a una persona con una enfermedad mental, o, por ejemplo, en este caso, digamos, el abuso sexual. Entonces, estaba basada en un rigor científico y una experiencia subjetiva para proporcionar una atención holística, o sea, una atención integral al paciente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de teoría fundamentada de abuso sexual, que sería como una codificación axial, que mis compañeros van a hablar más adelante. Entonces, la codificación axial, ella genera contextos causales, genera condiciones y pues digamos que se basa en un fenómeno central y busca unas estrategias y unos intervenientes y unas consecuencias, como lo tenemos acá. Entonces, este sería el contexto, las condiciones causales serían las normas culturales y las formas de abuso sexual, sentimientos, amenazas peligrosos que esté viendo esta persona, la carencia de ayuda, la vulnerabilidad que pueda tener esta persona, por ejemplo, los niños, las mujeres, la impotencia y falta de control. Entonces, esas serían esas condiciones que intervienen en este contexto y en este fenómeno. Eh, y ya las estrategias, entonces para esa persona, para afrontar esto sería evitar ser agobiada por sentimientos, aprender a controlar, digamos, la falta de ayuda y la carencia, digamos, esa vulnerabilidad. Y pues digamos que todo esto traía unas consecuencias, ¿verdad? Que se pueden desarrollar a corto o a largo plazo. Bueno, aquí le vamos a hablar un poquito de las características metodológicas de la teoría fundamentada. Siguiente. Bueno, antes de hablarle de las características, quisiera recordar que Glasser y Strauss presentaron por primera vez en el año 1967, pues el descubrimiento a todo esto de lo que estamos hablando, que es la teoría fundamentada. Su principio central es que las teorías de un investigador sobre un tema pues se basen en sus datos. Es decir, la teoría fundamentada se basa en la recolección y análisis de datos cualitativos, pero como una estrategia analítica muy particular, por ejemplo, que sea inductiva. Por ello, pues esta teoría fundamentada va a comenzar basándose en la recopilación de datos, en lugar de hacer una pregunta, un objetivo o en lugar de hacer una hipótesis. También pues tenemos que tener en cuenta que la teoría fundamentada es un método en el cual los procesos y resultados son juzgados en base a criterios científicos tradicionales y que la teoría fundamentada, pues lo que ya había hablado mi compañera, es en enfoque cualitativo y tiene como principal método, pues, que sea positivo. Pues también tenemos que la generación de la teoría y el enfoque inductivo de la teoría fundamentada, pues está diseñada para generar teoría a partir de datos empíricos en vez de validar esas teorías existentes. El objetivo último, pues, de esta teoría fundamentada nos habla también que es de desarrollar teorías explicativas de la conducta humana. Aquí en esta diapo pues tenemos dos procesos, que es el proceso deductivo y el proceso inductivo, que era el que les había hablado un poquito anteriormente, en donde vamos a ver las dos grandes diferencias. Tenemos que en el proceso inductivo, pues es uso del razonamiento inductivo y pasamos de observaciones específicas a normas generales. Y en el proceso deductivo, pues ya es diferente, pasamos de observaciones generales a predicciones específicas. Entonces también tenemos que el proceso inductivo es para identificar categorías y el proceso deductivo ya es para identificar categorías pero predeterminadas.
como diferencia de las dos. Y que en la finalidad, pues, de un proceso inductivo tenemos que generar hipótesis, pues que ya sabemos que la generación de hipótesis, pues es un enunciado presumible de la relación entre dos variables. O sea, son pautas para una investigación y nos muestran lo que estamos buscando o tratando de probar y pues también lo definimos como explicaciones tentativas del fenómeno investigado o formulación de manera de proposiciones. Y tenemos pues como finalidad en un proceso deductivo que es testar hipótesis. Cuando hablamos de testar hipótesis, estamos hablando de una prueba de hipótesis, que es una regla que especifica cuándo se puede aceptar o rechazar una afirmación. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo los trabajos de investigación en donde nosotros hablábamos de dos hipótesis frente a una población, que teníamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. De eso consiste testar hipótesis. Siguiente. Bueno, el proceso de recogida de datos, teóricamente, pues aquí nos muestra esta diapositiva un algoritmo sencillo para, digamos que para la toma y la recolección de datos y el análisis de los mismos. Y necesitamos una serie de herramientas como las entrevistas basadas en preguntas diseñadas y enfocadas en, digamos que en el contexto que queremos analizar. La entrevista también se apoya mucho en lo que es observación para poder recoger a través de la observación, ya sea subjetiva o escrita a través de un registro sistemático. También tenemos lo que son los grupos focales y los memos que nos ayudan a organizar y enfocar la investigación. El muestreo teórico y la saturación, digamos que de todo esto consiste en la selección o participación conforme a la necesidad de la precisión y refinamiento de los datos. Necesitamos que se organicen los datos, necesitamos un programa informático. Estos programas informáticos nos permiten analizar los datos cualitativos y entre ellos pues está el SQuAD, está el Ethnograph, Atlas o el NVivo, bueno, diseñados para análisis de los datos cualitativos. Estos programas, especialmente el último que mencioné, el NVivo, son recomendados en este tipo de investigaciones porque permiten almacenar la información en categorías y favorecer así la elaboración de la teoría. Es decir, estos programas lo que hacen es, hacen una organización de los datos, hacen un análisis de datos, utilizan un método comparativo constante, una codificación abierta y una codificación axial, como lo mencionaban mis compañeras. Hacen una codificación selectiva basada en el muestreo teórico y la saturación teórica. Y esto nos conlleva a que nos arroja una teoría sustantiva y nos genera lo que pues estamos buscando, que es la teoría, el desarrollo de nuestra teoría. Para esto necesitamos, digamos que, ¿cómo se le diría? Necesitamos plasmar o necesitamos recolectar mucha información que a veces es muy volátil, para lo cual necesitamos los muy considerados memos. Para ellos hay muchos tipos de memos. El memo metodológico, que básicamente son notas que se relacionan con los aspectos metodológicos, lo que es el muestreo, lo que son, digamos, las entrevistas, toda la recogida de datos, los memos teóricos son otro tipo, que se relacionan con lo que es, digamos que los datos que surgen rápidamente de diferentes categorías y nos permiten el desarrollo de la teoría. Otros, como los memos analíticos, son, digamos que notas relacionadas con análisis de datos más rigurosos, como la saturación teórica. Y pues, por último, tenemos los memos descriptivos, que son notas relacionadas con observaciones personales, que nos permiten, digamos, que ir haciendo apreciaciones subjetivas sobre el proceso de investigación. Bueno, ahora encontramos la utilidad de la teoría fundamentada para la enfermería y pues el resto de sectores de la salud. Pues aquí encontramos una metodología cualitativa con un reconocido rigor científico que permite a los profesionales de todo el sector de la salud contextualizar el cuidado y comprender mejor la experiencia subjetiva de las personas para así proporcionar una atención global y competente. Además de ello, se recomienda utilizar esa teoría para explorar situaciones desconocidas, ayuda a los profesionales sanitarios a entender mejor las experiencias subjetivas de los pacientes y familias ante una situación de salud o enfermedad
y permite entender mejor la naturaleza del comportamiento humano mediante la generación de teorías sobre fenómenos psicosociales. Y por último, su enfoque explorativo permite entender en profundidad un fenómeno de salud y enfermedad que pues es poco investigado. Bueno, para terminar, vamos a utilizar una frase de Morse y Coles que dice, la teoría fundamentada, al igual que la investigación cualitativa, esta es la esencia de lo que es la enfermería. Tratar de llegar a la gente, escuchar lo que tienen que decir y luego utilizar ese conocimiento para favorecer un cambio en sus vidas. Entonces, la conclusión sería que a través de estas metodologías características nos va a permitir construir una teoría que fomente cuidados de calidad en el área de la salud. Bueno, muchísimas gracias. Espero haya sido de su provecho. Hasta luego.